Lo siguiente es presentar al ingeniero Pablo Orihuela. Bueno, el ingeniero Pablo es ingeniero civil, es profesor de acá de la casa. Él tiene un magíster en dirección de empresas constructoras, tiene posgrados en Madrid, en Tokio y en Japón, es gerente general de la empresa Motiva, es profesor del MDI, tiene un montón de premios, pueden ver sus ojos ahí. En realidad Pablo tiene un currículum bastante extenso y sobre todo conoce bastante el tema Lean Construction. Bueno, les doy paso a Pablo para que pueda conversar con ustedes y contarles un poco más de lo que les tiene preparado. ¿Esta es la presentación? Sí. ¿Está lanzada la presentación? Sí. ¿Dónde es aquí, no? Bien, buenos días. En esta sesión tengo el encargo de hacer un breve resumen de lo que se tocó ayer y algunos conceptos que se van a tocar el día de hoy respecto a la gestión de la producción aplicando la filosofía Lean Construction. ¿Qué vamos a tocar? Disponemos de unos, me dijeron, 45 o 50 minutos. Vamos a tocar una revisión rápida de los siguientes conceptos. La variabilidad de la construcción, que es un factor importante. Los flujos, que son uno de los factores que son característicos y especiales en el sector construcción. El sistema Last Planner, que es la herramienta que el Lean propone para estabilizar y hacer que los flujos sean predecibles. La teoría de restricciones y los flujos en línea, que son la propuesta para estabilizar el flujo de la producción. Y finalmente la curva de aprendizaje, que es una consecuencia inmediata de poner un flujo en línea. La variabilidad en la construcción. Fíjense, hace 3 semanas estuvimos con la Corporación Aceros de Arequipa visitando unos proyectos en Huancayo. Nos tocó visitar este de aquí, es un proyecto de una escuela. Tiene unas aulas, unas losas deportivas, un área administrativa y una biblioteca. Fuimos a visitar la obra, después de la visita entramos a las oficinas técnicas, nos mostraron todos los planos y pedí que me muestren la planificación o la programación de la obra. Esta es, fíjense, es una sábana hecho con primavera y viendo un poquito el detalle, el inicio de obra fue el día 2 de abril y el término de la obra estaba fijado para el día 31 de octubre. Estaba sectorizado y el último sector a atacar era la biblioteca, que obviamente debería terminar conjuntamente con toda la obra el 31 de octubre. Es decir, el 31 de octubre debería estar así. Una biblioteca muy bonita. Nuestra visita fue el día 24 de octubre y es obvio que en 6 días no iban a acabar definitivamente la obra. Por lo menos tenía para unos 2 y quizás 3 meses más. Claro, uno puede decir, bueno, sí, pues, estamos en provincia. Esta, por ejemplo, es aquí cercano, en Santiago de Chile, es la Torre Costanera Sur. Es la torre, va a ser, porque todavía no se termina, va a ser la torre más alta de Latinoamérica. Se comenzó con 71 pisos, luego se rebajó a 60 y tantos, con la parte de estructura, creo que está por los 64 pisos. El inicio de obra fue en marzo del 2006 y el término, no se ve abajo, pero el término de obra estaba previsto para el 2010. Esta es una foto de este año, del mes de junio. Se tenía que terminar en el 2010 y en junio del 2012 aún no se había terminado la torre. Se inauguró la parte de abajo, que es el centro comercial, pero la torre todavía no ha sido terminada. Han habido una serie de fechas de anuncio de termina. La última que yo conozco es en marzo del próximo año. Cabe entonces preguntarse, ¿cuál es el porcentaje de cumplimiento de programación de las obras de construcción? Ayer se ha hablado bastante de esto
Y está muy claro, hay una estadística que hace el Instituto de Lean Construction y nos dice que una forma de medir esto es con el PPC, el porcentaje de planificación cumplida. Y uno esperaría pues tener unos porcentajes del orden de 70, 80, 90%, ¿no? Sin embargo, vemos que eso no es así. El Instituto de Lean Construction nos dice que el promedio de obras, supuestamente a nivel mundial, es 54%. Es un tema que ya se tocó ayer y 54% realmente es una cifra preocupante. No quiere decir que solamente se avanzó el 54% y que estamos retrasados la mitad. Lo que pasa es que lo que se planifica, solamente en promedio el 54% se cumple. De repente se hacen otras cosas que no se planifican. Un poquito para borrar esa duda. ¿Por qué es esto? ¿Es tan diferente la construcción? Sí, tiene algunas diferencias. El sistema de producción que tiene la construcción es bastante sui generis. Los estudiosos de esto hablan de 5, 6, 7 factores determinantes que hacen esta diferencia, pero voy a poner 3. Fíjese, en otros sistemas de producción, los emplazamientos están juntos y además están permanentes. Por ejemplo, es una fábrica. Tenemos las oficinas administrativas, tenemos la planta de producción, los ingenieros que están planificando, viendo, pueden bajar, pasan a la planta, toman alguna información, regresan fácilmente con toda comodidad. Es más, esto está permanente. Esa fábrica puede estar ahí 5, 10, 15, 20 años. ¿Qué pasa en la construcción? Los emplazamientos son separados y es más, son errantes. Podemos tener, por ejemplo, no sé, la oficina en Miraflores y las obras en diferentes distritos. Es más, de repente la tenemos, no sé, pues en Ventanilla, luego estamos en Lince, luego estamos en el Cono Sur, totalmente errante y además separado. Y no solo esto, además de que está separado y errante, el tiempo que dura es temporal. Y esto hace que la estabilidad del personal sea también temporal. En una fábrica podemos tener pues una planilla de 50, 80 obreros, 20 obreros, no sé, dependiendo del tamaño. Y esto puede ser pues 5 años, 10 años. Yo tenía un tío que trabajó en una fábrica y que me acuerdo que cuando estaba chiquito fue muy contento a la casa llevando un plato de plata en que le decían: usted ha cumplido 30 años de la fábrica. ¿En la obra cómo es? Nada que ver, ¿no? La obra es totalmente temporal. Es más, dentro de ese pequeño periodo de plazo en que hacemos un proyecto, una obra, la forma es una campana. Comenzamos con poca gente, hay un pico y luego va bajando. Más aún, ni siquiera dentro de este periodo es estable. La gente de casco, ¿no?, muere por acá y acá comienza la gente de acabados. Tremenda temporalidad. No solamente el personal, sino que además las estaciones de trabajo. Si uno va a una fábrica, esta es la fábrica de Lexus de Toyota, o cualquier otra fábrica, uno va de repente a una fábrica de telas en Gamarra y puede ver, y no sé, este obrero está trabajando aquí, uno va después de un mes, sigue ahí, después de un año, ese es su puesto de trabajo. ¿Qué pasa en la construcción? Uno va a una obra y acá está Juan Quispe, está excavando la zapata, la cimentación. A la semana siguiente de repente ya está ayudando a vaciar la cimentación y de repente, no sé, después de un mes ya está en el segundo piso ayudando a encofrar y al mes siguiente ya está en el tercer piso. Totalmente estaciones de trabajo itinerantes. Entonces, ¿qué tipo de sistema de producción es la construcción? Los estudiosos hablan en general de diferentes sistemas de producción. Ayer nos dijeron que sí, la construcción es un sistema especial. Hay una clasificación que pone el tipo de sistema de producción dependiendo del producto. Uno es el de producto único, que es
de muy bajo volumen de producción y de muy baja estandarización. Y esto va creciendo y el tipo 4 es un producto muy estandarizado, de alto volumen de producción y del tipo producto commodity. Por otro lado, tenemos el proceso de producción. El 1 es un flujo muy desordenado y avanza hasta el 5, que es un flujo continuo prácticamente automatizado. En función a esos parámetros, tenemos esta clasificación propuesta por los estudiosos. Glenn Ballard y Howell nos dicen que la construcción es de este tipo. El tipo proyecto. El sistema de producción de la construcción es tipo proyecto, en que el producto es un producto único de bajo volumen y de baja estandarización. Paralelamente es un proceso de producción con un flujo muy desordenado a un flujo desordenado. Entonces tenemos que tener claramente a dónde estamos. No es una fábrica. ¿Cuál es un poco la idea? Tratar de llevar el producto hacia la derecha. Esto se logra mucho con el equipo de proyectistas, con el arquitecto, con los estructurales, haciendo productos que generen valor al cliente y que además tengan constructabilidad, que sean fáciles de construir. Y por otro lado, mejorando los procesos. Y vemos que el proceso depende mucho del flujo. Flujo, 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 flujo. El flujo es súper importante. Entonces, ¿cómo son los flujos en la construcción? Vamos a suponer un edificio con un sistema porticado, tenemos las cimentaciones. Este es el flujo de la estructura. Una vez que desapuntalamos, esto es el flujo de los cielos rasos. Luego ponemos la tabiquería. Si es tabiquería convencional, luego estos serán los flujos de las columnetas. Luego, antes de tarrajear, tenemos que hacer las instalaciones y estos serán los flujos de las instalaciones. Y luego vienen lo que son los tarrajeos. En grandes hitos, esto es un casco tarrajeado de un sistema porticado. Para el ejemplo, una cosa sencillita. Vamos a parar ahí. Si todos estos flujos fueran con los que se ven, totalmente continuos, totalmente estables, predecibles, entonces podemos trabajar este tipo de planificación, que es el tipo de planificación convencional, donde yo, digamos, veo esa sábana que hemos visto al comienzo de la fotografía, y si mi obra tiene 420 días, yo antes de comenzar la obra sé que el día 327 voy a estar haciendo esto de aquí. Ayer también se comentó, la gente de Lean dice, lo que es cierto esto es que así la obra no se va a hacer. Es un dicho bastante conocido. Así no se va a hacer. ¿Por qué esta crítica? Si vemos este tipo de programación, vemos que tenemos la tarea y la tarea previa. En este tipo de programación estamos viendo que para que una tarea se cumpla es necesario sencillamente cumplir la tarea previa o la tarea anterior. Vamos a ver cuál es la realidad y qué es lo que Lean propone y lo que Lean cuestiona. Vamos nuevamente con el flujo que pusimos en el ejemplo. Tenemos la cimentación, tenemos los verticales, hacemos nuestro apuntalamiento, colocamos nuestros encofrados, ponemos, en el caso de que sea losa aligerada, nuestros ladrillos, y de repente las viguetas no llegaron. El flujo se interrumpe. ¿Cuál es la razón? Faltaron los materiales. Por diversos motivos. Supongamos que al día siguiente llegan las viguetas, continuamos, hacemos nuestro vaciado, vienen los verticales del segundo piso, igualmente encoframos, ponemos nuestros ladrillos, ahora sí se toman las precauciones para que lleguen las viguetas, y de repente llegamos a la obra y vemos que la gente está parada. Pregúntanos qué pasa. No, ingeniero, lo que pasa es que no llega pues la bomba. Eso es típico, ¿no? Y de repente el que sí llega es
el serenazo, ¿no? Y nos dice, por si acaso, son las 4 de la tarde, y ojo que tienen solamente las 5:30 para trabajar. Es bien probable que tengamos que postergar el vaciado para el día siguiente. Y esto, otra vez, interrumpe el flujo. ¿Ahora por qué? Por equipo. Supongamos que superamos esto, continuamos. Los verticales, los horizontales, y como estamos en el último piso, de repente, no sé, hay un cambio de la parte estructural y hay una menor cuantía de acero. Pero de repente en los planos no se nos especificó cómo es la transición. Antes había, no sé, por placa 10 fierros de 1 pulgada, ahora hay 6 fierros de 3/4, pero no se especifica cómo es la transición. Cosas típicas que pasan, ¿no? Y de repente el plano estructural, con la consulta, con un RFI que se mandó, no llega. Entonces, nuevamente, el flujo se interrumpe. ¿Y ahora por qué? Por falta de información. Bien, al día siguiente llegaron los planos, continuamos, hacemos el último vaciado, comenzamos con el tarrajeo, la tabiquería, el tarrajeo, la tabiquería, el tarrajeo, la tabiquería, ahí se quedó. ¿Qué pasó? Preguntamos y nos dijeron, ¿sabes qué? Como habíamos acabado el último piso, bajamos todo el encofrado, los andamios, los puntales, estaba el agregado en la parte de adelante, es más, llegó el fierro el día anterior, vino el camión y sencillamente no pudo descargar el ladrillo. Típico, ¿no? Entonces, nuevamente el flujo se interrumpe. ¿Y ahora por qué? Por falta. No funciona bien esta cosa. ¿A dónde tengo que apuntar? Por falta de espacio. Recurso importantísimo, el espacio, sobre todo en las obras pequeñas. Tenemos obras que están dentro del casco urbano, en un terreno, el espacio es el recurso más apreciado, sobre todo cuando tenemos sótanos, no hay donde poner nada, ¿no? Bien, al día siguiente se devolvió los encofrados, los puntales, que vino el ingeniero y bueno, levantó a todo el mundo. Continuamos, y bueno, acá continuamos con las columnetas, y de repente hay un grupo de columnetas que no se pudo encofrar. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Dijeron, no, lo que pasa es que la cuadrilla de encofradores, de esa cuadrilla, 2 han faltado. Si es lunes, ya sabemos, de repente el domingo se pasaron de tragos y ya no pudieron venir 2 personas. Como no había la cuadrilla completa, no se hizo el volumen requerido y nuevamente el flujo se interrumpe. ¿Y ahora por qué motivo? Por mano de obra. Ok, continuamos con la historia. Tarrajeo, y se queda ahí. Nuevamente preguntamos, ¿qué pasó? Ah, no llegó el cemento. ¿Y por qué no llegó el cemento? ¿Solamente que no hicieron la orden de compra? No, sí se hizo la orden de compra. Entonces, ¿qué pasó? ¿El proveedor falló? No. ¿Qué pasó? No, el problema es de que se nos había vencido el crédito. Bueno, ¿y por qué no pagaron? Porque no hay plata, sí, no había plata. ¿Y por qué no había plata? Porque de repente no salió la valorización y además al día siguiente hubo paro de transporte, que tenemos constantemente paros de transporte. Entonces eso corresponde para el flujo, detiene el flujo, interrumpe y corresponde a condiciones externas. ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué inicialmente aparentemente es el cemento y después se pasa a condiciones externas? Porque en esto hay una herramienta muy simple que es los 5 porqués. El objetivo es llegar a la causa raíz. Los 5 porqués es cuando los niños preguntan, están pequeñitos, no, papá, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? La quinta vez uno llega a la causa raíz. En este caso no es el cemento, sino es la falta de financiamiento y quizás el paro de transporte. Acá hay algo importante en lo que es el espacio. En los últimos papers se ha trabajado estos flujos y se pone acá, eso se denomina los 7 flujos, los 7 prerequisitos o las 7 restricciones, ¿no? Y en esto de espacio se habla de espacio seguro o cancha segura. Creo que debido a nuestra exigencia,
cada vez mayor en seguridad de obra, debería colocarse un octavo prerequisito, que es la seguridad de obra, porque por esto sí, a cada rato se está parando la obra. Ok, entonces nos damos cuenta que para que este flujo no se interrumpa, requerimos cuidar estos 7 flujos o estos 7 prerequisitos. ¿Qué hacemos entonces? Lo ponemos en forma horizontal. Luego colocamos la planificación, pero no de toda la obra, la planificación de unas 3, 4, 6 semanas, dependiendo. Lo típico son 4 semanas, por ejemplo, para edificación. A esto se le denomina el look ahead, y a esto de acá el análisis de restricciones. ¿Qué hacemos entonces? Colocamos nuestras partidas o nuestras actividades, las que comenzamos a hacer, y luego colocamos lo que estamos programando hacer para esas semanas adelante. Para cada una de estas actividades, lo que tenemos que hacer es que esos 7 flujos se cumplan. Entonces decimos, ok, ese está bien, pero este no se cumple. Entonces, las que están aquí pasan a una programación semanal que es mucho más segura, y esta no pasa. O lo que tenemos que hacer es ver cuáles son sus restricciones y asegurarse que eso esté disponible como prerequisito para que esto pase recién a una programación semanal. Muchísimo más segura que el look ahead. Sin embargo, tampoco es 100% segura. Por lo cual tenemos que colocar siempre unas tareas suplentes. Algo pasa a último momento y tenemos un backlog que le llama, que son tareas suplentes. Pasó la semana, esto es lo que habíamos programado, ¿no? Y esto es lo que realmente se ha realizado. Comparamos y vemos que, por ejemplo, el día martes y el día, bueno, aquí está corrido, el día viernes no se ha hecho lo que se había planificado, y entonces el porcentaje de planificación cumplida sencillamente es el 77%. ¿No? 1 de 3 no se cumplió. El ejemplo pequeñito para poder hacer didáctica la cosa. Para ese que no se cumplió, es muy importante saber por qué no se cumplió, porque eso nos sirve de retroalimentación. Ahí usamos los 5 porqués. Y decimos, por tal razón no se cumplió. A esto de acá se le conoce como learning o aprendizaje. El PPC, las razones de no cumplimiento. Ahora, esta planificación look ahead es a 4 semanas, pero esto tiene que estar siempre controlado por la planificación maestra para que no se le ocurra, porque no podemos estar viendo 4 semanas y que estará pasando con el plazo, el plazo maestro. Pero sí, el link nos dice, oye, el Microsoft no, bueno, o el Microsoft, o el Last Planner, qué sé yo, perdón, el Primavera, Project Planner, ¿no? Entonces, ok, el concepto básico es que no hagamos una programación totalmente detallada. El consejo es que se haga por hitos, porque hemos visto que es imposible prever después de 200, 300 días qué es lo que va a pasar, porque el sistema de producción es por proyecto, que es un sistema especial, en los cuales lo que hay que cuidar a corto plazo es que esas 7 restricciones o 7 prerequisitos se cumplan para cada partida. Y eso no se puede saber con mucho tiempo de antelación, sino en un plazo de unas 3 o 4 semanas. Sin embargo, hay una propuesta que es trabajar la programación maestra por las líneas de balance, mediante el sistema de gestión basado en la localización. En 2 diapositivas más o menos como es esto, tenemos aquí lo que hemos visto, el flujo del edificio, tenemos la ubicación o la localización, primero, segundo, tercero o cuarto piso. Al lado derecho acompañamos el cronograma, el tiempo. Y decimos, por ejemplo, mi línea de pórtico va a comenzar la semana 45 y va a terminar la semana 49. Luego, mis tarrajeos de techo, una vez que haya desapuntalado, y por eso tengo acá un buffer de tiempo de unas 3 semanas para desapuntalar las vigas, ¿no? La comienzo la semana 48 y termino la 51. Acá yo veo, si por ejemplo requiero 3 semanas para poder hacer el debido desapuntalado de las vigas, para poder hacer los tarrajeos de los techos, yo veo que acá no estoy llegando. Entonces, una opción es que acá use, por ejemplo, aditivos acelerantes para poder desencofrar con anticipación y poder cumplir esto.
Y voy colocando mis flujos por aquí. ¿No? Y veo, por ejemplo, que de nada me serviría aumentar mi cuadrilla de columnetas, porque sencillamente si corro más de la cuenta me estoy chocando acá. Es muy visual. Lo estamos probando y con los propietarios es muy amigable, es muy amigable. Vemos entonces que el objetivo es que esto no esté con diferentes pendientes. Y estas líneas de balance nos dicen que debemos tratar de alinear cada una de estas pendientes de tal manera que tratemos a través del look ahead llevar siempre este tipo de pendientes. Hay una serie de herramientas que nos ponen una estrella cuando estamos desfasándonos de estas velocidades. Esto es, por ejemplo, una programación maestra con líneas de balance muy sencillita para un edificio acá en Magdalena. Esta es una foto de ayer y ahí estamos fácilmente, muy amigablemente se puede ver cómo va la programación, ¿no? Esto acompañado de un look ahead, una programación semanal, da muy buenos resultados. Entonces, el sistema Las Planner nos dice esto: hagan una programación maestra por hitos, saquen una ventana, esa ventana es el look ahead. De ese look ahead hay que hacer un análisis de restricciones para ver que todos esos 7 flujos que hemos explicado puedan ser liberados. Eso pasa a una programación semanal. Esa programación semanal pasa a un porcentaje de planificación cumplida y a unas razones de no cumplimiento. Esto se convierte en una retroalimentación para continuar con un ciclo de mejora continua. Esto de aquí es durante toda la obra, y esto nos da una retroalimentación para la planificación. Es un aprendizaje semana a semana. Entonces, cuando aplicamos esto, vamos a ver que nuestro porcentaje de planificación al comienzo va a ser muy bajo, pero conforme vayamos practicando, y esto implica una reunión de las planners, en que está el maestro de obra, están los contratistas, están los jefes de grupo, está el ingeniero, ¿no? Esto va a ser una retroalimentación y va a permitir un trabajo en equipo. Entonces, el sistema Las Planner lo que hace es asegurar que esos 7 flujos se cumplan. Y podemos decir que lo que asegura que es que estos 7 caños no se corten. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que con estos 7 caños bien alimentados se genere un flujo estable de la producción. Pero eso tampoco es cierto, porque ese flujo de la construcción no es pues como una manguera que tiene un ducto totalmente constante. Es más una cosa así. ¿Por qué? Porque cada unidad de producción tiene diferentes capacidades. Entonces, para poder, digamos, trabajar esta parte y decir que la manguera no se restrinja, usamos lo que es la teoría de Goldratt. ¿Qué cosa es esto? La teoría de restricciones. Ojo, no confundir, a veces se confunde mucho las restricciones del análisis de Las Planner con las restricciones de Goldratt. Son cosas diferentes. Así como también en el LPDS, en el primer módulo, se habla de restricciones, que son, digamos, criterios de diseño. Se coinciden en los nombres, pero no es lo mismo, ¿no? Esta es la teoría de restricciones de Goldratt, TOC, ¿no? Theory of Constraint. ¿Qué nos dice Goldratt? Si esto es un sistema de producción, como hemos dicho, cada una de las unidades de producción no tienen la misma capacidad. Unas son más grandes, otras más pequeñas, y esto va variando. De todas estas capacidades de producción que tiene cada unidad, encofrado, concreto, acero, excavación, etc., hay unas que restringen más que otras. La que tiene la mayor restricción, a esa le denomina el cuello de botella. ¿Y por qué es importante? Porque sencillamente la velocidad del sistema depende de la velocidad del cuello de botella. Es decir, el sistema de producción bota como lo que es el cuello de botella. Aquí, por ejemplo, la novela de negocios de Goldratt sigue totalmente vigente. Es muy interesante, ¿no?
nos cuenta en una planta de producción cómo el gerente de la planta compra robots para poder hacer mejoras del costo unitario y mejoras de productividad. ¿A dónde? En actividades como esta de acá o esta de acá. Y eso es así. En la hora a veces estamos tratando de mejorar la productividad, de repente en una unidad que está acá. Estamos botando la plata. ¿De acuerdo? ¿Se ve claro? La que manda es el cuello de botella. Para explicar en 3 diapositivas cómo es la secuencia, vamos a ver un sistemita de simplemente 2 procesos. Proceso A, proceso B. El proceso A bota 40 metros cuadrados por día, esa es su capacidad. Metros cuadrados de encofrado, metros cuadrados de techo, lo que quieran. Y el B bota 20 metros cuadrados por día. La primera pregunta es, ¿cuál es la velocidad del sistema? ¿Cuánto es la velocidad? 20 metros, ¿no es cierto? Con 2 procesos es muy fácil de verlo. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cuál es el cuello de botella? La B, porque esa es la que restringe. ¿Y cuál es el problema del cuello de botella? Ah, que detrás del cuello de botella se genera un inventario. Y ayer se explicó, ¿no?, que el inventario no es un activo, es un inventario, es un desperdicio porque genera recursos, consume espacio, etc. Es un concepto más amplio de inventario. A veces cuando dicen inventario uno siempre está pensando el stock que hay en el almacén. Esto es, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, de lo que es el gran proceso de casco, el gran proceso de acabados. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál es el cuello de botella? Es los acabados. El casco ha ido demasiado rápido, de repente hemos hecho horas extras, le hemos metido extra recursos, hemos avanzado muy rápido y sencillamente hay cancha esperando, un inventario esperando por ladrillo, esperando por columnetas, esperando por tarrajeo, esperando por mayólica. Esta foto es mucho mejor. Se está encofrando aquí, ¿no?, el último piso, todavía incluso no se ha vaciado, y abajo ya vienen los acabados, con las mismas velocidades. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero es identificar cuál es el cuello de botella, para evitar los inventarios. Entonces, el segundo punto, el segundo paso es hacer que este cuello de botella sea más productivo, tenga más capacidad. Vamos a suponer que lo llevamos a 35 metros cuadrados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la velocidad del sistema? 35, porque hemos elevado la velocidad del cuello de botella. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, si por ahora ya no podemos aumentar esta capacidad, lo que tenemos para mejorar productividad es alinear el sistema, es decir, bajar este 40 a 35. Y parece un poco contradictorio, es decir, para mejorar mi productividad tengo que bajar la velocidad en otro lado. Quita un poco de gente y reasigna de repente a otras partidas. ¿Se entiende? Para mejorar productividad a veces hay que bajar la productividad de otras partidas que no son cuellos de botella. Vamos a suponer que seguimos pensando porque la cosa no se puede caer ahí y decimos, ahora sí ya sé, después de un mes, cómo arreglo y manejo de 35 a 45. Y esto estaba en 40. Entonces la pregunta, ¿cuál es la velocidad del sistema? 40. ¿Y cuál es el nuevo cuello de botella? La A. ¿Y qué hay que hacer? Regresar al paso anterior. Entonces, ¿qué dice la teoría de Goldrat? La primera parte, porque son 6 fases, la primera fase nos dice, son los 5 pasos. Número 1, ¿y fue? Se fue la señal. Número 1, ¿qué cosa es? Identificar el cuello de botella. Ver a dónde está la máxima restricción. Número 2 es aumentar esa capacidad del cuello de botella, ¿no es cierto?, lo más que podamos. Número 3 es alinear o nivelar el sistema de producción a ese cuello de botella. Número 4 es tratar de elevar esa restricción. Y número 5, sencillamente regresar al paso 1. Bien, lógico y elemental. Por eso que Goldrat nos habla de la teoría del obvio. Es tan obvio que a veces no lo vemos. Claro, con 2 partiditas se ve bien fácil, pero cuando hay una serie de partidas es un poquito más complicado verlo, pero no es nada difícil si nos fijamos el concepto de que lo que hay que hacer para mejorar la línea de producción, que es lo que Goldrat llama la producción global,
¿no? Lo que tenemos que hacer es fijarnos en la producción local. ¿Cuál es el cuello de botella? Explotarlo y luego con eso mejoramos toda la línea de producción. ¿Sale acá, pero no allá? ¿Te arregló el problema? Está saliendo aquí, ¿ah? Ok. Esos son los 5 pasos. No sé cómo voy de tiempo. Entonces, para hacer las analogías, el Ash Planner lo que hace es asegurar que esos 7 caños no se corten. La teoría de Goldar lo que hace es decirnos que nos fijemos que el flujo no es continuo, sino hay flujos con diversas capacidades y lo que tenemos que hacer es identificar el cuello de botella. Esto es, de cierta forma, el sistema pull. El sistema push, que es el tradicional, empuja y genera inventarios con los respectivos desperdicios. El sistema pull es en función a la demanda. Entonces, es claro que lo que tenemos que hacer es aumentar las capacidades del cuello de botella y de los siguientes cuellos de botella durante la mejora continua. Entonces, esta unidad de producción, que es el cuello de botella, la tenemos que sacar, la tenemos que tratar de agrandar y para eso lo que hacemos es un balance entre lo que se denomina carga, capacidad. Y para hacer este balance carga-capacidad, que creo que van a tocar hoy día el tema, lo que tenemos que ver es cómo hacer las mejoras en los procesos, en las operaciones, en los pasos y en los movimientos. Ese es más o menos el desglose. Un proceso está compuesto de operaciones, unas operaciones están compuestas de pasos y unos pasos están compuestos de movimientos, ¿no? Y hay diferentes herramientas para poder, digamos, mejorar las cargas-capacidades. Las cartas de balance, que creo que van a explicar ahora y también se han explicado el día de ayer, los análisis de tiempos, los análisis de movimientos, los niveles de actividad, y a todo esto se le conoce como los Field Range Studies, que son los estudios de arranque de ejecución. También se pueden hacer estudios de Last Range Studies al finalizar para hacer una comparación, ¿no? Entonces, una vez que hacemos este balance de carga-capacidad y decimos hasta acá llegamos por ahora, porque esto nunca termina, tenemos entonces un flujo mucho más continuo y aquí tratamos de que este flujo sea, otra vez, este flujo sea un flujo en línea. Y para que este flujo sea en línea necesitamos tener diferentes unidades de producción, todas con las mismas capacidades. ¿Se dispara? ¿No? Ah, ¿en qué cámara estoy? Perfecto, entonces, estos flujos en línea, en otros sectores, son muy claros. Fíjense, este es un flujo en línea de un sistema de producción automotriz. ¿Cuál es la característica? Que este flujo en línea, en este flujo en línea, los productos pasan por las estaciones de trabajo. Los productos pasan por los obreros. Cuando tenemos un sistema de construcción, lo que sucede es a la inversa. Los obreros pasan por las estaciones de trabajo. ¿Por qué? Porque es un producto que es inmóvil, es un bien raíz que no se puede mover. Ahí hay una diferencia clara. Ya estoy terminando, me faltan unas 3 diapositivas. Esta cosa no funciona. Ya. Este es un proyecto en Puente Piedra que se hizo con el grupo de ICSA y teníamos unas casitas, se hizo el Lean Design, la primera parte de optimización de los diseños a través de la constructabilidad, para que esto sea, digamos, lo más estandarizado posible. De las 350 cajas solamente habían 8 o 9 que eran en esquina, que tenían una pequeña diferencia, y es muy fácil aquí hacer una línea de producción, un flujo en línea, ¿no? Se hizo diferentes alternativas, se escogió 8 lotes de producción. A veces hablamos de trenes de trabajo, actividades en tren. Creo que una mejor descripción es programación en ritmo. Eso, por ejemplo, es un ritmo de 8×1. De todos los lotes de cojo 8 y voy avanzando como un tren, ¿no? Aquí hay, digamos, terreno limpio y aquí el octavo lote sale
la caja terminada, es un tren, ¿no? Y en cada uno de los lotes existe una cuadrilla que se especializa. Esto nos da una tremenda ventaja, que es la curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la gente todos los días está haciendo lo mismo. ¿Qué es la curva de aprendizaje? Es la mejora de productividad por la repetición de las tareas. Cuando más estándar es la tarea, mejor es la curva de aprendizaje. Y esto depende mucho del diseño. Cuanto más estandarizado sea, mucho más fácil será tener curvas de aprendizaje si ponemos los flujos en línea. Acá tenemos, por ejemplo, que es el tiempo de la enésima vez que yo hago una tarea, es igual al tiempo de la primera vez que lo hago por la cantidad de repeticiones que tengo elevado a un exponente que depende de la tasa de aprendizaje. Deberíamos tener, por ejemplo, una especie de biblioteca donde tenemos las diferentes tasas de aprendizaje de las diferentes tareas. Si quieren un poquito más de información, porque no nos da el tiempo, se ha hecho unos experimentos, unos talleres lúdicos, pueden ver aquí unos videos donde se explica con bastante detenimiento cómo se obtiene esta curva y vemos que en la práctica se cumple, si no es una línea perfecta, pero tiene una tendencia muy, muy clara. Estas son las vistas de las obras y solamente he escogido un par de partidas en el cerco posterior. Se puede ver aquí, ¿no? Esto es la cimentación, el encofrado de un solo cimiento. He escogido esto porque es el típica cimentación de toda la vida, no hay ninguna mejora de proceso con sus tablones, con sus puntales y nada más. Fíjense cómo aumenta la productividad sencillamente por la repetición. Porque los operarios que están haciendo esto hacen todos los días la misma operación. El presupuesto contemplaba 12.75 metros cuadrados por día, se ha llegado a 40 metros cuadrados por día. En esta siguiente partida, aquí hay una tasa de aprendizaje de 88, por si acaso de acá no se puede sacar directamente el porcentaje, hay que hacer la curva que les mostré antes, una tasa de aprendizaje del 88%. Esto es otra partida que es la parte de la bañadería de los muros de cerco. Acá sí hay, digamos, una estación de trabajo mejorada, está el escaniplo y ya están otras herramientas que facilitan, de tal manera que la valla está bastante alta para comenzar, 17 metros cuadrados por día, que esto en formatos convencionales de ladrillos, estamos hablando de 600 metros cuadrados por día. Sin embargo, aún con esta valla alta, fíjense cómo se ha mejorado y tenemos terminando con 27 o 28 metros cuadrados por día, que equivalen más o menos a 1000 ladrillos por día. Mejoras de proceso con curvas de aprendizaje. No solamente se puede hacer esto en obras grandes, esta es una obra pequeñita en Magdalena, es el año 2004. Igualmente tenemos acá, por ejemplo, se ve la parte del concreto, la losa vaciada. Aquí se está preparando la losa antes de vaciar al día siguiente. Aquí están el encofrado de vigas y aquí están los verticales. Una obra pequeña también se puede sectorizar y se puede hacer un flujo en línea. Obviamente con sus respectivas limitaciones, pero se puede hacer. Con esta termino y uno de los 3 conceptos que pone Lean Construction en su página del ILC, del instituto, perdón, es esto, ¿no? Que la empresa debe ser una empresa colectiva en que todos ganen. Es la filosofía que se habló ayer del win-to-win, en los cuales vemos que la aplicación de la filosofía Lean genera beneficios para todos. Ahora sí estoy en el tiempo. Muchas gracias.